Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 6 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Aquí van los titulares de hoy lunes 6 de enero en menos de un minuto. Primero, Rafael Vela fue removido de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos por decisión de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Segunda, la Comisión Permanente del Congreso debatirá esta semana el dictamen que plantea reinstaurar el financiamiento de la política por parte de empresas privadas. Tercera, el congresista Alfredo Pariona presentó un proyecto de reforma constitucional para aplicar la pena de muerte a delitos como violación de menores y corrupción de funcionarios. Cuarta, el abogado Benji Espinosa renunció sorpresivamente a la defensa del ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Arabia, sindicado como líder de una presunta red de prostitución en dicho poder del Estado. Y quinta, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud declaró que no existe ninguna alerta por un nuevo virus respiratorio en China, como se ha venido especulando. Ok, vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. El fiscal Rafael Vela fue removido de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos por decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Esto fue comunicado el último sábado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y ha generado, por supuesto, especulación en torno a las razones por las cuales se ha procedido con este cambio. Quienes son defensores del trabajo de Rafael Vela, en general o específicamente en el caso de Lavajato, señalan que Espinosa está cediendo a sus críticos al quitarle responsabilidades. Los detractores o críticos del trabajo de Vela consideran más bien que esta decisión se justifica y que es una muestra de que no ha venido haciendo un buen trabajo. Un tercer grupo menciona que podría ser simplemente un cambio con una lógica de organizar mejor las fiscalías especializadas y que no necesariamente es un indicativo de una posición ya sea a favor o en contra de Vela por parte de la nueva fiscal de la Nación. Por lo pronto, esta última ha designado a Mirko Dino Cano Gamero, un fiscal supremo titular, como reemplazo de Vela en la coordinación del lavado de activos. Además, Cano Gamero también fue nombrado como coordinador nacional de las fiscalías especializadas en extinción de dominio, en delitos de corrupción de funcionarios y me parece que en una más, si no me equivoco, es decir, ahora tiene como responsabilidad la coordinación de 4 fiscalías especializadas. Esta es la segunda gran decisión que toma Espinosa desde que asumió el cargo de fiscal de la Nación a inicios de diciembre del 2024. La primera fue realizar cambios en el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICOP, y dejar sin efecto el nombramiento de la fiscal Marita Barreto como su coordinadora. Esto es lo que alimenta la versión de que Espinosa está reorganizando las cosas en la fiscalía para quitarle poder a fiscales como Barreto y Vela. La resolución que removió a este último del cargo indica más bien que esta es una decisión que se produjo en el marco del, abro comillas, proceso de modernización de la gestión pública, cierro comillas, del Ministerio Público y que al poner a una sola persona como coordinadora de esas 4 fiscalías especializadas, se, abro comillas, contribuirá a garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos, cierro comillas. Cabe mencionar que Vela había sido repuesto en este cargo, del que acaba de ser removido, en marzo del año pasado por disposición del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. En ese momento Vela había sido suspendido del Ministerio Público por la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía por unas declaraciones que le dio a la prensa sobre el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori, aunque luego el Poder Judicial anuló esa suspensión. Dicho sea paso, si quieren escuchar mi opinión sobre el debate que está habiendo en estos días sobre cuán, entre comillas, entreguista fue el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, quédense hasta el final del podcast que lo abordo en el espacio de la reflexión del día. Segunda noticia, en el Congreso, la Comisión Permanente, que es el órgano que sesiona cuando los congresistas están, entre comillas, de vacaciones entre legislatura y legislatura,
ha puesto en agenda para mañana 7 de enero la discusión de un dictamen, es decir, de un proyecto de ley que ya se aprobó en comisión, que vuelve a permitir el financiamiento privado en la política a través de las empresas privadas. Tiempo atrás hicimos una reforma en el Perú para prohibir el financiamiento empresarial de la política. Esto fue, podríamos decir, una repercusión de escándalos vinculados al financiamiento de campañas electorales por parte de empresas que se han reconocido como corruptas o como corruptoras, como la constructora brasileña Odebrecht. Hubo una apuesta por privilegiar pues, el financiamiento estatal de la política, aunque también podríamos decir que la entrega de ese financiamiento estatal no ha sido supervisada de manera muy estricta. En cualquier caso, ante la ausencia de financiamiento de la política por parte del sector empresarial formal, lo que muchos especialistas temen que esté pasando es que ese vacío se esté llenando con dinero de las economías ilícitas, como el narcotráfico y particularmente la minería ilegal, que tiene un poder cada vez más gravitante en la vía política del país, cosa que yo diría debiera preocupar. Ciertamente hay una demanda ciudadana muy válida en exigir transparencia a cómo los partidos políticos reciben y gastan dinero. Pero uno podría decir que prohibir el financiamiento privado fue quizá una medida muy extrema. Veremos cómo avanza este dictamen en el Congreso. Tercera noticia, después de esta discusión generada por el gobierno de Dina Boluarte para promover la aprobación de la pena de muerte, cosa que algunos críticos interpretaron como un elemento distractor para desviar la atención pues, de algunos escándalos. Sucede que el congresista de la bancada socialista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de reforma constitucional justamente para establecer que la pena de muerte se aplique a delitos como el narcotráfico, también la corrupción de funcionarios y la violación de menores. Hoy la pena de muerte está regulada para delitos como traición a la patria, pero debido a los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Perú, en la práctica no se aplica ni se puede ampliar tampoco a otros delitos. Por esta razón, la propuesta del congresista Pariona dispone que el Estado peruano denuncie, es decir, que pida apartarse de los tratados que establecen esas limitaciones. Pariona, citado por la República, utilizó a Estados Unidos, a China y a Tailandia como referentes para decir que la pena capital se aplica, abro comillas, en países con los que tenemos relaciones sólidas, cierro comillas. También reconoció que por ser o por estar planteándose una reforma constitucional, que además requiere denunciar tratados, no es algo que vaya a entrar en efecto en el corto plazo. Ahora bien, en la sociedad peruana existen, por supuesto, posiciones distintas sobre la pena de muerte, algunas a favor, otras en contra. Ustedes saben que la mía es en contra. Pero si uno mira el detalle del proyecto de ley del congresista Pariona, comprueba que algo bastante insólito se ha incluido en su forma legal, porque una cosa es plantear la pena de muerte para un delito como violación de menores, pero Pariona está sugiriendo que se aplique también para el delito de corrupción de funcionarios, con lo cual lo que está planteando en la práctica es lo mismo que planteaba Antauro Humala. No parece haber considerado el congresista que si bien estamos hablando de delitos graves, no son igualmente graves, por lo que no deberían tener todos el mismo tipo de pena. Cuarta noticia, de manera sorpresiva, el abogado penalista Benji Espinosa, personaje pues, que se ha vuelto bastante mediático por haber sido antes defensor del vacado presidente Pedro Castillo, anunció que va a dejar de representar legalmente a Jorge Torres Arabia, el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, o la, entre comillas, oficina prostitucional, como ha bautizado la historiadora Carmen McEvoy en su columna de ayer en El Comercio, sindicado a Torres Arabia como presunto cabecilla pues, de una red de prostitución en dicho poder del Estado. Según Espinosa, la razón de su alejamiento es porque no se puso de acuerdo con Torres Arabia en cuanto a los honorarios que le pagaría este por representarlo y que esta decisión se hizo efectiva el 26 de diciembre tras presentarse Torres Arabia en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero enfatizó Espinosa que hasta el momento no se ha presentado una prueba que demuestre la culpabilidad de su antes defendido. Esta explicación es bien llamativa y generará, por supuesto, especulación en torno a que quizá las razones para apartarse Espinosa son otras. Normalmente que un abogado penalista deje intempestivamente a un cliente propicia la sensación de que quizá haya encontrado algo que no lo hace sentirse cómodo defendiendo a esa persona. Pero no lo va a reconocer así porque los abogados penalistas tampoco quieren generarse una reputación de que dejan colgados a sus clientes a mitad del camino. Pero sí tiene algo de razón, debo decir, Espinosa cuando dice que todavía no ha aparecido una prueba incontrastable de que esta red de prostitución efectivamente existió. Es claro que Torres Arabia y congresistas como Edwin Martínez contrataron a personas que no eran aptas para sus cargos, pero todavía tiene que demostrarse con evidencia que hubo intercambios sexuales o que estos fueron ofrecidos a cambio de
dinero o de votos de congresistas, como ha sugerido el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos. Con los escándalos que hemos visto en los últimos años en el Congreso, yo no encuentro pues esta hipótesis descabellada, pero hay que ir avanzando paso a paso en función de la evidencia que vaya apareciendo. Y por supuesto la sospecha ciertamente es muy grande, considerando que una de las personas que trabajaba con Torres Arabia y que supuestamente era partícipe o que coordinaba esta presunta red de prostitución fue asesinada por sicarios, como si alguien hubiera querido mandar a silenciarla. Pero fuera de esto, sí es válida, en mi opinión, la crítica que está habiendo hacia el actual presidente del Congreso, Eduardo Salguana, por irse de viaje a China en lugar de enfrentar esta denuncia y negarse pues, a informar quién fue la persona que recomendó o que llevó a Torres Arabia al Congreso. Hay que recordar que este personaje es una persona que ha trabajado directamente con Luis Valdés, el secretario general de Alianza para el Progreso, partido al cual pertenece Salguana, y su antecesor en la presidencia del Congreso, Alejandro Soto. Quinta noticia, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, lo que se conoce como CDC Perú, César Munaico, declaró durante el fin de semana que no existe ninguna alerta por un nuevo virus respiratorio en China. Munaico respondía así a la alarma suscitada por las noticias reportadas durante la semana pasada acerca del aumento significativo de ciertas enfermedades respiratorias en China, entre las que destaca el metaneumovirus humano. El director del CDC Perú explicó que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en respuesta a la consulta hecha por su institución, indicó que no se ha emitido ninguna alerta por la aparición de un nuevo virus y que lo que ocurre en China es un comportamiento estacional. Abro comillas, no hay ningún nuevo virus, no hay ningún riesgo de una nueva pandemia, cierro comillas, fue lo que señaló este funcionario del CDC Perú, sumándose así a otros especialistas que en días pasados han explicado que el metaneumovirus humano no es un virus de nueva aparición, sino que lleva circulando en distintas partes del planeta, incluido nuestro país, ya hace algún tiempo, por lo que es monitoreado habitualmente por las instituciones de salud. El MINSA indicó también que en días pasados que al igual que la OPS, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tampoco ha alertado sobre la presencia de un nuevo virus. De acuerdo con información compartida por el MINSA, en China viene registrándose un aumento del 6% de las atenciones por infecciones respiratorias causadas por un virus estacional o por virus estacionales como la influenza, el rinovirus y el metaneumovirus. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, aquí les comparto la reflexión del día. Ahora que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la Fiscalía peruana con la constructora brasileña Odebrecht, se ha generado pues un debate muy intenso sobre si este acuerdo de colaboración fue injustificadamente entreguista o favorable a los intereses de Odebrecht y de sus ejecutivos, implicados pues en casos de corrupción muy serios. Quisiera ofrecerles aquí una explicación personal sin caer pues en el legalismo. Cuando alguien comete un delito en el Perú, la Fiscalía está obligada a perseguirlo. La figura de la colaboración eficaz sirve cuando esa persona o esa organización que ha cometido un delito puede entregar información relevante y comprobable de otros delitos cometidos por personas u organizaciones más encumbradas o de mayor gravedad, en cuyo caso la Fiscalía puede elegir otorgarle beneficios a ese delator siempre y cuando lo que entregue contribuya indubitablemente a condenar a los segundos. Pero en esta negociación, ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿El delator que se está reconociendo como culpable de un delito o la Fiscalía que está obligada a perseguirlo? Dicho de otro modo, ¿quién le está haciendo un favor a quién? Asumir que Odebrecht en este caso le estaba haciendo un favor a la Fiscalía o a la justicia peruana en general es, en mi opinión, inmoral, porque Odebrecht y sus ejecutivos son criminales confesos. Como en cualquier juicio, si un acusado colabora con la justicia, eso puede llevar a que tenga un resultado menos grave para él, pero eso no significa que nos esté haciendo un favor. Yo tengo la impresión de que la colaboración eficaz que se pactó con Odebrecht y sus ejecutivos se hizo bajo la lógica de que había que agradecerles por estar haciéndonos un favor. Y ese agradecimiento se concretó en cosas como que el mismo acuerdo no obligaba a la empresa a revelarlo todo, sino que tenía una cláusula de progresividad que le permitía ir revelando más cosas a medida que se fuera conociendo más información sobre sus eventuales delitos. Esta cláusula, como ha explicado el abogado penalista Carlos Caro,
con quien coincido, es ilegal. También es muy cuestionable, como ha dicho también Caro, que no se le haya exigido a Odebrecht que desista de sus arbitrajes contra el Estado peruano. Fíjense que no estoy aquí juzgando las intenciones de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, porque mucha gente que defiende su trabajo automáticamente descalifica a cualquier persona que lo critique como si fuera pues un defensor de los políticos a los que ellos están buscando sentenciar. Yo coincido plenamente con que era extraordinariamente importante para la Fiscalía peruana jalar la madeja para que desde los casos de Odebrecht se pueda llegar hasta los políticos implicados en esa corrupción. Pero coincidiendo con ese objetivo, pienso que digamos, la Fiscalía se equivocó, por un lado, tipificando muchos de estos casos como delito de lavado de activos, tipificación que creo que no va a superar el estándar de la Corte Suprema, y por otro lado accedió a una colaboración eficaz con Odebrecht como si ésta le estuviera haciendo un favor, en lugar de imponerle a esta empresa y a sus funcionarios sanciones ejemplares que se merecían incluso cuando estuvieran actuando como colaboradores eficaces. Y que encima se haya querido mantener este acuerdo oculto todo este tiempo es algo que encuentro personalmente injustificable. Ciertamente no quiero que se caigan los casos que se han iniciado contra políticos corruptos a quienes habría que sancionar ejemplarmente si es que han incurrido pues, en estos delitos, pero esto no debería llevar a que uno se sienta en la obligación de coincidir con el camino específico que ha enrumbado la Fiscalía para lograrlo. Como cualquier ciudadano, me siento pues en la capacidad de emitir una opinión en el sentido de que los términos de este acuerdo de colaboración eficaz no representan lo que para mí hubiese sido el rigor necesario para sancionar a una empresa como Odebrecht y sus ejecutivos. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien, que todos tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.